Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este Jueves Santo 2024. Nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo, capítulo 12, versículos 1 al 8, 11 al 14, Salmo 115. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 1 al 15. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando. Ya el diablo le había metido en la cabeza a Judas Iscariote, el de Simón, que lo entregara. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dijo: Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó: Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: Si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo. Simón Pedro le dijo: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo: no todos estáis limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Palabra del Señor. Jesús pasa las últimas horas de su vida terrena en compañía de sus discípulos. El Maestro manifiesta un extraordinario amor por los apóstoles, dándoles enseñanzas y recomendaciones. Durante la última cena, Jesús mostró, con sus palabras, el amor infinito que tenía por sus discípulos, y le dio validez eterna al instituir la Eucaristía, haciéndose don de sí mismo. Ofreció su cuerpo y su sangre en forma de pan y vino, para que se conviertan en alimento espiritual para nosotros y santifiquen nuestro cuerpo y nuestra alma, nos preparen para el encuentro con el Señor. Expresó su amor en el dolor que sintió al anunciar su inminente traición por parte de Judas Iscariote y su debilidad a los apóstoles. Hizo sentir su amor lavando los pies de los apóstoles y permitiendo que su discípulo amado Juan, es decir, la Iglesia, se apoyara en su pecho. En su vida pública, Jesús recomendó más de una vez a sus discípulos no intentar ocupar el primer lugar, sino aspirar a la humildad del corazón. Dijo y repitió que su reino, es decir, la Iglesia, no debe ser a imagen de reinos terrenales o de comunidades humanas en las que hay primeros y últimos gobernantes y gobernados, poderosos y oprimidos. Al contrario, en su Iglesia, quienes están llamados a gobernar deberán estar efectivamente al servicio de los demás, porque el deber de todo creyente no es buscar las apariencias, sino los valores internos, no preocuparse por el juicio de los hombres, sino por el de Dios. A pesar de la clara enseñanza de Jesús, los apóstoles continuaron compitiendo por los primeros lugares en el reino del cielo, en los reinos de los Mesías de este mundo. Durante la última cena, Jesús no se conformó con las palabras, sino que dio el ejemplo lavándoles los pies. Y tras terminar dijo: Me llamáis Maestro y Señor y tenéis razón porque lo soy. Así que si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. La cena se repite a lo largo de los siglos.
De hecho, Jesús revistió a los apóstoles y a sus sucesores con el poder y el deber de repetir la cena eucarística en la Santa Misa. Cristo se sacrifica durante la misa, pero citando las palabras de la carta a los Hebreos, Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Hebreos 13:8. Los creyentes que participan en el sacrificio eucarístico cambian, pero su comportamiento hacia Cristo es más o menos el mismo que el de los apóstoles en el momento de la cena. Ha habido y todavía hay santos y pecadores, creyentes y traidores, mártires y negacionistas. Mirémonos a nosotros mismos. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro comportamiento hacia Cristo? Dios no permita que tengamos nada en común con Judas, el que lo entrega, o con Pedro que lo niega, o con los otros apóstoles que huyendo lo dejan solo. Que Dios nos permita seguir a San Pedro por el camino del arrepentimiento. Nuestro deseo más profundo, sin embargo, debe ser tener el destino de San Juan, poder amar a Jesús de tal manera que nos permita apoyarnos en su pecho y sentir los latidos de su corazón lleno de amor. Llegar al punto en que nuestro amor se una al suyo para que podamos decir con San Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Jesús lava los pies de sus apóstoles. Es un gesto que habla claro, de manera nítida y que no necesita palabras. Habla de humildad, de dedicación, de don, de cercanía, de compartir, de hacer parte, de compasión, de servicio. Si no te lavo los pies, no harás parte de mí, dice a Pedro. De hecho, en su sentido profundo, indica que la entrega de Jesús por nosotros y al mismo tiempo la necesidad que tenemos de dejarnos lavar por Él para tener parte con Él, dejarnos salvar, perdonar con los sacramentos del bautismo primero y con la confesión después, dejarnos nutrir por la Eucaristía, dejar que su palabra hable a nuestro corazón. El mundo nos engaña haciéndonos creer que hacerse grande significa liberarse de todo y de todos, imponiéndose sobre los demás, preconizando una especie de delirio de autonomía que nos lleva a cerrarnos en la autorreferencialidad y la prepotencia. Por tanto, cuanto mayor soy, menos necesidad tengo de Dios y de los demás, más puedo hacerlo por mi cuenta. Pero la realidad es otra. Para salvarnos del mal, de tanta inhumanidad que impera hoy y de nuestro egoísmo, para vivir la vida en plenitud, necesitamos de Dios primero y siempre, y de los demás después. No puedes hacerlo solo. Es la lección práctica que Pedro tendrá que aprender. Primero debe acoger el don, dejarse lavar, luego hacerlo a su vez, aprendiendo a entregarse por los demás, dando la vida por los demás, cuidando de las personas que le han sido confiadas. En la medida en que realmente nos dejemos lavar, es decir, amar por Cristo, purificar por Cristo, más seremos capaces de amar y por tanto servir a los demás en su nombre y por su amor. Sí, llamados a lavarles los pies, a servirles, a ayudarles en su camino, desde las pequeñas tareas cotidianas hasta las más profundas. Este es el camino de Cristo y es el camino para vivir una vida más plena. Cuanto más estemos centrados en nosotros mismos, absortos en nosotros mismos, concentrados en nuestras necesidades, en hacer lo que nos gusta, menos felices seremos y más infelices haremos a los demás y a este mundo, pues nos convertiremos en depredadores y en fieras salvajes que solo viven del instinto. En cambio, cuanto más seamos para los demás, más felices seremos y más felices infundiremos en los otros que comparten con nosotros este mundo y nuestro entorno. Sí, tal vez cansado pero feliz. Si perdemos esta posesión a dar y empezamos a vivir todo como una carga, o a vivir todo lo que nos conviene como una carga, incluso levantar un alfiler nos parecerá una tarea titánica. Cuanto más repito esto para Dios y para los demás, más encontraremos fuerza y alegría. No es casualidad que la Escritura nos recuerde que hay más alegría en dar que en recibir. Partamos de aquí, del don que Dios nos hace al entregarse a nosotros, de manera eminente en la Eucaristía,
donde no solo lava nuestros pies, sino que nos alimenta, haciéndose pan de vida eterna para nosotros, para encontrar en nosotros el gozo y la fuerza para hacer unos con otros lo que Él hizo con nosotros. Decía el Papa Francisco: escuchamos lo que hizo Jesús. Es interesante. El Evangelio dice: sabiendo Jesús que el Padre había entregado todo en sus manos, es decir, Jesús tenía todo el poder, todo. Y entonces empieza a hacer este gesto de lavarles los pies. Es un gesto que hacían los esclavos en aquella época porque no había asfalto en las calles y la gente, cuando llegaba, tenía polvo en los pies. Cuando llegaba a una casa para visitar o almorzar, había esclavos que lavaban los pies. Y Jesús hace este gesto, lava los pies, hace un gesto de esclavo. Él que tenía todo el poder, Él que era el Señor, hace el gesto del esclavo. Y luego aconseja a todos: haced este gesto también entre vosotros, es decir, servirnos unos a otros, ser hermanos en el servicio, no en la ambición, como de quien domina al otro o de quien pisotea al otro. No, sed hermanos en el servicio. ¿Necesitas algo, un servicio? Lo haré por ti. Esto es hermandad. La fraternidad es humilde, siempre está al servicio. Y haré este gesto. La Iglesia quiere que el obispo lo haga cada año, una vez al año, al menos el Jueves Santo, para imitar el gesto de Jesús y también para hacerse bien con el ejemplo a sí mismo, porque el obispo no es el más importante, pero debe ser el más servidor, y cada uno de nosotros debe ser un servidor de los demás. Esta es la regla de Jesús y la regla del Evangelio, la regla del servicio, no de dominar, de hacer daño, de humillar a los demás. Servicio. Una vez, cuando los apóstoles discutían entre ellos, discutiendo quién es el más importante entre nosotros, Jesús tomó a un niño y le dijo: el niño, si vuestro corazón no es el corazón del niño, no seréis mis discípulos. Corazón de niño sencillo, humilde, pero servidor. Y ahí añade algo interesante que hoy podemos conectar con este gesto. Dice: cuidado, los jefes de las naciones dominan, pero entre vosotros no debe ser así. El mayor debe servir al menor. Quien se sienta mayor debe ser un servidor. Todos debemos ser servidores también. Es verdad que hay problemas en la vida, discutimos entre nosotros, pero esto debe ser algo que pase, algo pasajero, porque en nuestro corazón debe estar siempre este amor de servir a los demás, de estar al servicio del otro. Hasta aquí el Papa Francisco. La Santísima Virgen María nos ayuda a vivir este misterio de amor al extremo de su Hijo Jesucristo, de tal manera que nosotros también podamos amar como Él nos ha amado y aprendamos a servir como Él nos ha servido, dando la vida por cada uno de nosotros, y así podamos contribuir a la construcción de una humanidad más fraterna y más corresponsable en el amor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. En este día del sacerdocio, elevo una oración muy especial por mi obispo Ricardo Tobón Restrepo, por el obispo auxiliar Mauricio, por todos y cada uno de mis hermanos sacerdotes y por todos ustedes, queridos fieles, que participan también del sacerdocio de Jesucristo. A todos un feliz día y que el Señor y la Virgen los acompañe siempre. Recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.